Y, bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Mi nombre es Nora Román, formo parte del Observatorio para una Cultura del Territorio, junto con Charlotte Asier, que está aquí también presente, compañera de la organización, y estamos en concreto, pues trabajamos en el ámbito de la agroecología, acompañando procesos de transición agroecológica. Llevamos desde el 2006 en concreto en Guadalajara trabajando y acompañando este tipo de procesos, y en concreto estamos coordinando las píldoras formativas. No sé por qué no me pasa, me ha quedado bloqueado la presentación. Perdonad, ¿qué te ha quedado bloqueado? A ver, ahora. Entonces, estamos coordinando también las píldoras formativas que estamos llevando en el marco de este proyecto, Impulso de Iniciativas de Economía Circular y canales cortos de comercialización en la provincia de Guadalajara. Como ya sabéis algunas, estas píldoras formativas bueno, están dentro de este proyecto que está apoyado por la Fundación Monte Madrid, Caixa y el Ayuntamiento de Orce. Comenzó a finales del 2022 y la idea es, además de estas píldoras formativas, estamos cerrando ya el diagnóstico del potencial que tiene para la economía circular, se tiene en Guadalajara, que también lo difundiremos. Y también se va a hacer una iniciativa de incorporación de productos ecológicos, también una pequeña iniciativa que tenemos piloto en Guadalajara a lo largo de este año 2022. En concreto, las otras píldoras formativas se están subiendo al canal de YouTube del observatorio. Como ya sabéis, han dado 3 píldoras formativas de cara a la administración, siempre con el objetivo de fomentar la economía circular y los canales cortos de comercialización, y esta es la segunda píldora que se está trabajando, digamos, más con el sector productivo. Pero bueno, que aunque no hayáis podido ver las anteriores, como os digo, allí podéis acceder, ¿no?, en el canal del observatorio. Entonces, en concreto, la idea de este rato que vamos a tener, que teníamos previsto de 6 a 7 y media, ¿vale?, aproximadamente, es ver aspectos de articulación del sector productivo de cara a la comercialización. Aspectos que son fundamentales, como es el modelo de gobernanza, como son las responsabilidades y compromisos, aspectos externos importantes de cara a distintos canales de comercialización, como son grado de profesionalización, posibles mejoras de funcionamiento de la comercialización, planificaciones conjuntas, etcétera. Y es verdad que queríamos en un principio poder guardar un poquito de tiempo al final de la sesión para, después de mostraros, ¿no?, algunas experiencias que se están llevando a cabo en el Estado y también pues algunas herramientas o aspectos claves que hemos visto nosotras, que hemos estado acompañando algunas de estas experiencias que os voy a mostrar, ver cómo veis, qué retos veis que hay en Guadalajara para poder llevar a cabo esta articulación o qué necesidades habría, ¿vale? La idea de la sesión de hoy. Igualmente, si me queréis preguntar cualquier cosa durante la exposición, pues me vais interrumpiendo y vamos hablando, ¿vale?, de lo que sea. Entonces, cuando hablamos de articulación en concreto para la comercialización, entonces estamos hablando de articulación para los canales cortos de comercialización. Entonces, cuando hablamos de canales cortos de comercialización, es verdad que es un concepto que, dependiendo, ¿no?, desde dónde lo usamos, tiene varias definiciones. No existe una definición como clara y única. Hay gente que habla más de relaciones directamente, solamente directas entre el productor y el consumidor, y habla ahí de circuitos cortos de comercialización, pero en general hay un entendimiento más amplio de lo que pueden ser circuitos cortos de comercialización, hablando de intervención de varios agentes, pero completando criterios diversos. En concreto, para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, los fondos FEDER, sería una cadena de suministro con un número limitado de agentes económicos en el que se tienen en cuenta criterios de relaciones entre productores y consumidores y ámbitos geográficos cercanos. Pero lo que es cierto es que podemos entender los circuitos cortos de comercialización desde ámbitos más geográficos, es decir, estamos hablando de un acortamiento físico de lo que es los kilómetros que llevan, que recorre el producto desde la persona productora hasta la persona consumidora. Entonces, desde distintas entidades, pues se ven como que podemos estar hablando de circuitos cortos, hablamos a nivel de provincia, ¿vale?, o a nivel de región, también a nivel de biorregión. Se habla de biorregión como un contexto, una agrupación, digamos, territorial que tiene características comunes, tanto geográficas, medioambientales como culturales, ¿no? Por ejemplo, nosotros a veces hablamos de la biorregión de Madrid, digamos, ¿no? No estamos hablando solamente de la comunidad autónoma, sino todas las provincias limítrofes y todo lo que son estas
relaciones al final que a nivel agrario se dan entre provincias limítrofes de comunidades autónomas y por tanto recogen unas áreas más amplias. Pero luego también se habla mucho de la importancia de cuando hablamos de circuitos cortos de comercialización, realmente estamos hablando de un empoderamiento común entre las personas productoras y las personas consumidoras, de tal manera que estemos hablando de un precio justo para ambas partes y que sea establecida por ambas partes, ¿no? También entran criterios como, por ejemplo, los criterios de calidad. A veces cuando se habla de circuitos cortos de comercialización hay conceptos que hablan del producto local y también de lo que es criterios de calidad. Podemos estar hablando de denominaciones de origen protegido, IGTs, de certificaciones ecológicas, artesanales, etcétera, ¿no? Entonces, como veis, aquí hay como muchos enfoques. También estarían, como os decía, ¿no? Cuando hablamos de circuitos cortos de comercialización en cuanto a número de intermediarios, aquí estamos viendo que hay desde la relación directa, que es más entendida en general como venta directa, como desde 1, 2, incluso 3 intermediarios, se habla a veces en circuitos cortos de comercialización. Siempre que se habla, aunque haya más de un intermediario, también se tiene en cuenta que haya una cercanía cultural, como que se da mucha importancia a ese conocimiento que se da entre las personas productoras y consumidoras de los proyectos que se están llevando a cabo, ¿no? en productivos, y aunque luego nos podemos encontrar canales en los que hay un solo intermediario, por ejemplo, que ahora mismo nos estamos encontrando más el tema de grandes cadenas de supermercados que sí que están comprando al productor y que luego lo venden al consumidor, realmente aquí se habla de que haya uno o dos, pero que sí que hay unos criterios que se alejan algo del modelo agroindustrial, ¿no? Que están apostando por un comercio justo. ¿Vale? Si voy muy rápido, cualquier cosa me decís, ¿vale? ¿O queréis que pare en alguna cuestión? Vale, vale. Vais comentando. Hablando desde el marco de la agroecología, se ve imprescindible como uno de los caminos para esta transición agroecológica, trabajar en circuitos cortos de comercialización, como una de las formas de añadir valor agregado, ¿no?, a las producciones y fomentar la viabilidad económica de las explotaciones pequeñas y medianas agroecológicas. Entonces habla de ese acortamiento de los canales físicos, pero sobre todo lo que hablamos de empoderar el sector productivo, ¿no?, junto con el sector del consumo. Si vamos, por ejemplo, por ver un último ejemplo a nivel más formal, ¿no?, hay un reglamento de 2014 de la Unión Europea que habla en relación a subvenciones, en este caso, y que habla de que deben especificarse las cadenas de distribución cortas y los mercados locales, y cuando hablan de cara a las ayudas que se pueden dar, ¿no?, este tipo de iniciativas, hablan en el caso de los canales cortos de comercialización, se centra más a lo que es el número de intermediarios, y cuando hablamos de mercados locales se centra más en la distancia kilométrica desde la explotación hasta el punto de venta de ese mercado local. ¿De acuerdo? Es decir, que dentro de lo que es lo que hablamos de la articulación del sector productivo de cara a la comercialización en circuitos cortos, bueno, pues puede haber distintas visiones, pero en general estamos hablando de acortamiento físico y acortamiento en número de intermediarios de la persona productora a la persona consumidora, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros hablamos de los canales cortos a nivel en España, hay estudios del Ministerio del MAPA, ya de hace unos años, que hablan de que en realidad la venta directa al consumidor es la primera vía de comercialización que hay en todo el país, en realidad, debido en gran parte en este caso al sector del pan, la bollería y la pastelería, ¿de acuerdo? Pero, y luego si hablamos de cuáles son los perfiles de las empresas que están sobre todo trabajando en circuitos cortos de comercialización, y se me ha vuelto a atascar el PowerPoint, no sé qué le pasa, perdonad. En general, no pasa, en general es digamos, como las pequeñas empresas que estamos hablando, las pequeñas empresas de 1 a 9 personas productoras. Voy a dejar de compartir un momentito solo, ¿vale? A ver si se me desatranca. Perdón, ¿eh? Estamos hablando de 1 a 9 personas no sé por qué esto está tan atrancado. Personas productoras, a ver si ahora... Y sobre todo los sectores que te decía del pan, bollería, etcétera. Voy a volver a... Perdona, voy a volver a compartir. A ver si... A ver... Voy a ver si es sencillo.
No sé, muy franca. A ver, ¿vale? Y lo que se está constatando es que está habiendo este aumento de canales cortos de comercialización. ¿Por qué? También, bien. ¿Por qué? Porque como muchos estudios están mostrando, y aquí os hemos traído un ejemplo, ¿no?, de estudios que se han realizado en un proyecto, en un grupo operativo en la Comunidad de Madrid, que se llama Kilómetros Reales. Y entonces se ha visto pues, que los márgenes de ingreso bruto en función de los canales de comercialización pues, son muy diferentes. Estamos hablando de un canal tradicional o moderno, que podéis ver aquí, ¿no? El porcentaje que se le queda a la persona productora, estamos hablando de canal corto, con criterios sociales o venta directa. Entonces, si hablamos ya en concreto de qué ocurre con la producción agroecológica, en este caso teniendo en cuenta el sector ecológico certificado, que es el que tenemos datos, no como concretos, aunque tenemos que en España España exporta más de la mitad de los alimentos que produce. Si nos centramos en el sector ecológico, sabemos que España tiene la mayor superficie de agricultura ecológica de la Unión Europea, es el cuarto país en el mundo en superficie ecológica, pero más del 80% de la producción ecológica está destinada a la exportación. Es decir, todavía nos queda mucho camino en lo que es el desarrollo de los mercados internos. Entonces, realmente es una demanda del sector productor y se está viendo cómo hay que articular esa demanda, por tanto, a través de este mercado interno, pero para articular la demanda también tiene que haber una oferta articulada que pueda responder a la demanda, ¿no?, que queremos que se crea. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, veis aquí una serie histórica en la que por el número de operadores ha subido muchísimo en los últimos años, exponencialmente, así como lo que es el número de hectáreas. Creo que se me va a atascar otra vez, pero bueno. Perdona. Lo voy a dejar sin, aunque sea a pequeña escala. Quiero decir, sin, ¿sabes? A ver. No. Último. Aunque no se Veía vea. bien, Lara? Se veía bien Sí, pero la última vez. estaba atascado, no me dejaba pasar. Es que no me deja pasar las diapositivas. No sé por qué. Vale, entonces, bueno, lo vemos ahí. Aunque sea, a ver si así, bueno, así se ve también, aunque no lo ponga en grande, ¿verdad? ¿Qué tal lo veis? Un poco más pequeñito. Bien, bien, ahí se ve bien. Bien. Así no se me atasca seguro. Entonces, vemos que la superficie de agricultura ecológica certificada en Castilla-La Mancha está cerca de los 415.000 hectáreas. En Guadalajara tenemos cerca de 25.000 hectáreas, ¿no? La mayor superficie en producción ecológica en Castilla-La Mancha está en Toledo, luego Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara. Y los principales cultivos ecológicos, como estamos hablando ya de Guadalajara, aquí veis que tenemos datos a nivel estatal y a nivel de Castilla-La Mancha y Guadalajara, son primero el olivar, con cerca de 4.000 hectáreas, cereales, cultivos industriales, leguminosas y luego el resto de herbas, ¿vale? Estarían las hortícolas. ¿Qué ocurre? Entonces, por una parte tenemos un sector que está en crecimiento a nivel productivo agroecológico y ecológico en Castilla-La Mancha. Por otra parte, vemos una necesidad de desarrollar el mercado interno, que estamos hablando, que estábamos comentando, y por otra parte estamos viendo que en Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que está avanzando más en herramientas en cuanto a legislación para poder apoyar este tipo de circuitos cortos y al circuito en concreto que esté trabajando el sector productivo con criterios de calidad. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí habíamos traído nuestra compañera Gisela había traído una noticia que había salido en el diario de Castilla-La Mancha, y que dice: Castilla-La Mancha fomentará la compra pública verde con su objetivo de liderar la economía circular. Y si vamos, que no voy a entrar en detalle en esto porque, como ya sabéis, hubo una píldora para las administraciones que hablaba sobre todo de normativas, que podéis ver en el canal, como decía, que subimos en el canal YouTube del Observatorio. Pero bueno, para dar ciertas pinceladas de ese marco favorable que tenemos para el sector productivo, en el que tenemos una ley del 2019 de economía circular de Castilla-La Mancha, en el que fomenta la compra pública verde y la contratación pública circular, que habla de patrones de sostenibilidad en la fase de producción y de consumo, también de baremos de permanencia en territorio regional de las empresas que estén trabajando con administraciones cuando estamos hablando del sector productivo,
Por supuesto, habla también del desperdicio alimentario y habla de incluir todo esto en los criterios de adjudicación en los pliegos de contrataciones. Además de esto, tenemos un plan de acción de economía circular que se ha hecho en Castilla-La Mancha del 2021 al 2025, en el que tiene 6 ejes y uno de ellos habla en concreto de, ¿no?, vuelve a poner sobre la mesa esta importancia de incorporar esos criterios de sostenibilidad, ¿no?, en este caso para la compra pública verde. Si vamos, y luego tenemos otras legislaciones, como ha sido en noviembre del 2020 la regulación que se ha hecho de venta directa de productos ligados a la explotación agraria, donde tenemos por una parte un registro que se ha realizado, ¿no?, para producciones para vender, un registro de producciones de comercialización de venta directa, donde tenemos por una parte la venta directa como tal. Aquí aparecen los criterios, ¿no?, de que se puede hacer la propia explotación, establecimientos de titularidad del agente productor o la agrupación a la que pertenezca, o venta directa es cuando lo llevas a la casa de la persona consumidora, en ferias y mercados, etcétera, pero también habla de circuitos cortos de comercialización en general, con en este caso un máximo de intermediario, permitiendo que de esta manera se puedan realizar hasta un límite de venta de volúmenes, una actividad económica profesional solamente registrándose en este registro de venta directa, ¿vale? Por tanto, tenemos, hay una perspectiva, es cierto que si vemos unos aspectos normativos muy interesantes en Castilla-La Mancha para poder trabajar en esto desde el sector productor, es cierto que a nivel de los paquetes higiénico-sanitarios, cuando estamos hablando ya de transformación, que es una cuestión muy importante cuando hablamos de canales cortos de comercialización, porque muchas, ¿no?, desde el sector productor se plantea, por supuesto, como una de las formas de conseguir mayor valor agregado, la transformación, ya sea en secado, ya sea otro tipo de cuestiones, la transformación del producto, ¿no?, para también poder mantenerlo más en el tiempo y poder alargar el tiempo de venta. Y es cierto que hay una flexibilización de estos paquetes higiénicos sanitarios, pero que tiene que venir especificado por cada comunidad autónoma, ¿no? Entonces, ahí hay una cierta inespecificidad, podemos decir, que podría ser uno de los retos que ahora mismo habría, ¿no?, aquí en Castilla-La Mancha con los circuitos cortos. Hay un desconocimiento, también se habla de un desconocimiento de los consumidores en cuanto a estos conceptos que estamos hablando, ¿no?, que son productos de proximidad, etcétera. Se habla también de los retos de la fidelización de los productores que apuestan por circuitos cortos, ya que las personas están muy acostumbradas a comer productos fuera de temporada. Hay una dificultad de acceso a este tipo de productos por parte de las personas consumidoras, es decir, hay una falta, seguimos con esa falta de cómo conectamos desde el sector productor al sector consumo para que conozcan estas iniciativas. Y también la dificultad logística para los productores, ¿no? Pues esa dificultad logística de, pues, ya está lo que es, ¿no?, los preparados, los pedidos, el shipping, la distribución, los espacios que se tenga para ello, ¿no? De tal manera que es interesante, de cara a esta articulación, poder ver también estas posibilidades de mejora en estos aspectos que estamos hablando, ¿no? A través de la articulación, entre otras cosas, pues, sobre todo en logística y en distribución, que es una de nuestras vías, ¿vale? Voy a pasar a... No sé si queréis comentar algo sobre esto, que pasaría a la segunda parte de la exposición. Y si no, De momento nada. Sí. Muy bien, pues seguimos. Y a ver, voy a intentar volver a compartir bien, a ver qué tal funciona. Aquí y aquí. Lara, una pregunta mientras tanto. Es que no me ha quedado claro cuando decías que Guadalajara, dentro, digamos, de Castilla-La Mancha, se sitúa quizás entre las provincias que menos territorio tiene para producción en ecológico, ¿es así? En certificación mismo tiene, no menos, bueno, sí, que tiene en certificación en ecológico, pero estamos hablando de certificado, ¿eh? Que está certificado ecológico. Que tenga un manejo agroecológico basado en producción ecológica. Hemos sacado aquí datos de lo que es la certificadora.
Vale, entonces, en el caso entonces, cuando hablamos, por tanto, de, ¿no? Estamos viendo todos estos retos que tenemos para los sectores cortos y decimos, bueno, ¿no? Proponemos la articulación del sector productivo. ¿Y por qué? Porque, por una parte, trabajar de forma conjunta nos permite concentrar y ordenar la oferta, nos permite optimizar, ¿no? los recursos humanos, económicos, etcétera, que estamos hablando en la transformación de los productos agrarios y la cadena de valor, y una mayor participación del sector productor en la cadena alimentaria, mayor transparencia en la toma de decisiones, ¿no? Cuando estamos agrupados, ¿vale? Os voy a comentar algunos ejemplos, es decir, de agrupaciones de productores ecológicos que se están dando a nivel estatal, que están viendo esta vía como ¿no? esta vía de la articulación para poder fortalecer su viabilidad económica. Hay muchísimas a nivel estatal, pero bueno, vamos a dar algunos ejemplos de los que nosotros estamos en concreto acompañando y conocemos más, ¿no? Entonces, una de ellas es la Asociación de Productores Ecológicos de Navarra, ECOALDE. Es una asociación que en este caso se crea con el objetivo de promover canales cortos de comercialización para afianzar la viabilidad económica de las explotaciones de los productos. Estamos hablando de una asociación que se crea en el 2018 con unos 53 productores ecológicos de Navarra. Esta asociación se crea apoyada por el Consejo de Producción Agraria Ecológica de Navarra, por el INTIA, el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, por la Asociación de Empresas de Agricultura Ecológica de Navarra y por tienda online Ecologicoac, ¿no? de venta de alimentos ecológicos de Navarra. Se crea con este fin, por tanto, es decir, los productores ven interesante articularse para poder aumentar la viabilidad de sus explotaciones, y actualmente tenemos que comienzan con diversos canales de comercialización, con grupos de consumo, a tiendas, canales, etcétera, y desde hace unos años hay un apoyo, en este caso, muy fuerte desde el CEPAE, desde el Comité de Agricultura Ecológica de Navarra, para articular la demanda que, digamos, como que potencia todavía más a esta asociación a articularse para poder responder de una manera agrupada y coherente a esta demanda que salían de la restauración colectiva pública. En este caso, se empezó a trabajar con escuelas infantiles. De tal manera que después de estos años, en este proceso, hemos estado acompañando a esta asociación, sobre todo específicamente al sector hortofrutícola, de cara a su articulación para la venta en la restauración colectiva pública. Y ahora mismo nos encontramos que están distribuyendo a 12.000 menús ecológicos en restauración colectiva. Estamos hablando de escuelas infantiles, de colegios, de hospitales que han comenzado ahora allí en Navarra a finales del año pasado, etcétera, de tal manera que ahora pues, está llegando a cerca de 70 productores ecológicos el número de socios de esta asociación. Luego tenemos otra asociación que se ha creado recientemente, en este caso en Galicia, que es la Asociación de Productores Ecológicos de La Coruña. Esta asociación se crea dentro del marco del proyecto Ecocomedores de la Biosfera, en este caso, que es un proyecto que promovido por el Grupo de Desarrollo Rural de la comarca de Las Mariñas, junto con escuelas infantiles, como por ejemplo la Caracola, intenta comenzar a articular una demanda, a organizar, digamos, la demanda o las peticiones de productos ecológicos hacia los productores de la comarca. Y en ese proceso, los productores de la comarca ven que es interesante esta articulación del sector para poder responder, ¿no? Con una oferta, lo que estábamos hablando, no conjunta, a la demanda que se estaba planteando. Entonces, ha sido reciente la creación de esta asociación. Yo en este caso dejo también las páginas web de estas asociaciones, ¿vale? Y sus plataformas de venta online, aquí en las presentaciones que os podemos pasar a las personas que estáis participando, ¿vale? Otra asociación, por ejemplo, es en este caso en Navarra, que se ha creado hace unos años, es Hacia el Deco. Hacia el Deco, en este caso, es una asociación creada por 15 productores ecológicos y productoras ecológicas de extensivos de cereal y de leguminosa de Navarra. En este caso,
La necesidad que les ha articulado ha sido que no había suficientes, o no había servicios adaptados a los productos individuales en cuanto a las labores post cosecha cuando hablamos de grano y de cereal y de legumbre y de leguminosa. Entonces deciden en este caso agruparse primeramente para poder tener de manera colectiva acceder a estos servicios post cosecha y empiezan a trabajar también todo el tema de circuitos cortos de comercialización. Y de hecho, esta asociación es la que está dando legumbre a estos 12.000 menús que estábamos hablando antes a través de Coalde, por ejemplo, y luego tiene también otros canales de comercialización. Pero en este caso concreto también, digamos que esta plataforma, esta asociación de productos ecológicos de Coalde, no ha permitido que otras asociaciones también a su vez se vayan fortaleciendo a través de estos canales de venta, ¿no?, que están creando. Entonces, por tanto, vemos que hay agrupaciones a nivel estatal que están trabajando desde hace años esta articulación del sector. No solamente están, como he comentado, las que os acabo de desarrollar, sino que hay muchísimas otras muy interesantes. Estamos hablando, por ejemplo, de la Ecotira de Valencia, ¿no?, que es la articulación que se ha creado de productores ecológicos dentro de lo que es el Mercado Valencia, ¿vale?, para vender en canales cortos de comercialización. Hay iniciativas como son los ecocomedores de Canarias, que es una de las iniciativas puntera en lo que es la restauración colectiva pública, en esta iniciativa apoyada por el Gobierno de Canarias y que da lugar a una articulación muy interesante, incluso por islas, de lo que es la producción para luego poder distribuir a lo que son las escuelas y los coles de Canarias. Entonces, por tanto, vemos que dentro de las agrupaciones que se pueden crear y que se podrían crear en Guadalajara, tenemos que hay una dimensión formal, que estamos hablando en este caso, estamos hablando pues de lo que es las formas jurídicas, digamos, que puede ser cooperativas, puede ser asociaciones, etcétera, pero también hay una dimensión real, ¿no?, de funcionamiento. Entonces, si nos estamos planteando o estamos ya dentro de una agrupación, ¿no?, colaborativa de personas productoras, tenemos que tener en cuenta que la figura formal, es decir, que seamos asociación o que seamos cooperativa, no es suficiente si no conseguimos enraizarlo en un tejido interno bien articulado, ¿no? Estructurar mecanismos que permitan articular todo el capital, digamos, social, económico o de prácticas que tenemos. Incluso cuando estamos hablando de agrupaciones que todavía no estáis a lo mejor formalizadas en formas jurídicas, ya tenemos una estructura de funcionamiento aunque no sea explícita. Siempre hay una forma de, cuando ya empezamos a agruparnos o a colaborar con distintas personas, ya hay una forma de funcionamiento, aunque no tengamos, digamos, unas normas de funcionamiento escritas, sí que estamos funcionando de una manera determinada. Así que es importante explicitar, ¿vale? Entonces, y cuando queremos fortalecer o iniciar esta agrupación, ya sea asociación, ya sea cooperativa, ya sea simplemente una agrupación con una estructura más formal de funcionamiento pero sin forma jurídica, es muy importante tener en cuenta, ¿no?, el por qué iniciamos ese proyecto, ¿no?, cuál es la misión, con qué objetivo, para qué lo hacemos, ¿no?, para qué hacemos eso y para qué lo hacemos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso por una parte, tenemos que tener en cuenta qué actores tenemos en torno a esa iniciativa, a este proyecto que queremos articular. Y una vez que veamos, ¿no?, por qué inicia este proyecto, tenemos que ir a ¿y qué es lo esencial? ¿No? ¿Qué es lo esencial de este proyecto que queremos hacer para ver realmente qué actividades, qué actuaciones y con quién tendríamos que contar para poder llevar a cabo este proyecto? De tal manera que estamos hablando, por tanto, cuando hablamos de este modelo de gobernanza o este tejido interno, que es tan importante tener claro, por tanto, parte de esta identidad o este sentido del grupo, que es lo que nos va a llevar a las realizaciones del grupo, lo que vamos a hacer. Esta identidad y este sentido del grupo es lo que nos va a dar la estructura, ¿vale? Es cierto que después de lo que son las estructuras de los grupos, asociaciones cooperativas que creemos, es muy importante tener en cuenta, da igual la forma jurídica que sea, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Es, por una parte, cómo se van a dar los tipos de información dentro de la agrupación, cómo se van a tomar las decisiones, es decir, quién decide qué cosas, qué capacidad operativa tienen las personas integrantes, entidades integrantes de la iniciativa, ¿vale? ¿Quién hace qué cosas?
y qué partes hay del grupo dentro de la estructura, ¿no? Que tenemos, hay unos órganos de participación formales en función de la forma jurídica que tengamos, ¿no? Pero luego puede haber otro tipo de estructuras de participación dentro de nuestra iniciativa, ¿no? Todo esto, es decir, pensar esto, el por qué, ¿no? ¿Para qué que estamos creando esta iniciativa? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿No? Lo que hablamos de qué es lo esencial de la iniciativa, qué actuaciones queremos tener en cuenta. Tener en cuenta eso, qué capacidad operativa tenemos, cómo vamos a tomar las decisiones, qué flujo de información hay y qué partes, es lo que nos va a dar lugar a decidir qué estructura explícita podemos tener en cuanto a forma jurídica, cuál se adapta mejor a esta forma de funcionamiento que queremos hacer, ¿vale? Si tenemos nuestra estructura explícita ya creada y luego de ahí ya podemos ir a la forma jurídica. Igualmente, podemos encontrarnos casos en los que haya una asociación creada, pero que, es decir, que esté la estructura formal, pero que no, la forma de funcionamiento no sea formal, no esté explícita, es decir, está funcionando, pero no están especificadas las formas de funcionamiento y hay que hacer ese trabajo. Siempre hay que hacerlo, ya sea antes, después, es muy importante de cara al funcionamiento, digamos, inteligente que hablamos de los grupos. Yo sigo echando el rollo hasta que me cortéis, ¿vale? Yo sigo. Entonces, es decir, tenemos que tener en cuenta, por tanto, unas reglas del juego, que decimos, ¿no? Dentro de lo que son estas agrupaciones, iniciativas, estructuras en las que estamos ya o que queremos crear, que son cómo contribuye cada persona en esa iniciativa, ¿vale? Cómo contribuye o cómo está contribuyendo, con tiempo, con recursos, con trabajo, con dinero. Puede haber un montón de maneras diferentes de contribuir en la iniciativa. ¿Es un grupo cerrado? ¿Es un grupo abierto? ¿Cómo va a entrar la gente en esa iniciativa? ¿Cómo sale? ¿Cómo se reparte el beneficio en función de las contribuciones también? Estos son un montón de aspectos que no hace falta tenerlos todos cerradísimos desde el principio, ¿no? Pero bueno, que son importantes esa lluvia de ideas, ¿no? De cuestiones que nos tenemos que ir como también planteando. Aunque lo más importante es esta estructura que se dice, ¿por qué? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué son las actuaciones que queremos llevar a cabo? Y estas 4 cuestiones que os he comentado es como es clave, ¿no? Para el funcionamiento inteligente de los grupos, ¿no? Pero luego todo esto es muy importante dentro de lo que son las iniciativas, ¿no? ¿Cómo se registra el tiempo de trabajo? ¿Cómo influye esto? ¿Qué pasa cuando alguien abandona el grupo? ¿Qué parte de las ganancias debe recibir los nuevos miembros y cuándo? ¿Qué ocurre si la iniciativa incurre en pérdidas, ¿no? Esto y luego esto que decía de la comunicación, la toma de decisiones y cómo se van a resolver los conflictos. Resuelve el grupo, algún grupo específico dentro de nuestra iniciativa, la junta directiva si es una asociación, cómo se va a resolver ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, porque todo esto nos da a lo que llamamos los grupos inteligentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de grupos inteligentes son, y yo creo que tenía aquí también los centros de están, perdón, ¿eh? O sea, que todo esto tiene que ver, perdonad, con lo que es no funcionar como lo que se llaman las estructuras tontas, ¿no? Las estructuras tontas de participación, que cuando hemos estado en algún grupo, en cualquiera, incluso en una comunidad de vecinos, seguro que todos y todas nos hemos visto reflejadas en algo de esto, ¿no? Que es cuando los grupos, ¿no? Tienen mucho esfuerzo en luchas internas, se compiten en aquello en lo que, ¿no? Ganaríamos más cooperando, o no se establece continuidad en el trabajo comenzado, no se toman acuerdos, o si se toman acuerdos pero luego vamos y no los cumplimos, o hacemos planes pero luego no los revisamos y empezamos a ver todo de cero, ¿no? Que no cubren zonas claves, que no tienen capacidad de adaptarse a estos problemas nuevos, ¿no? Que confunden la estructura oficial, lo que estaba diciendo, la forma jurídica con la real, es decir, cómo de verdad estamos funcionando, ¿vale? E incluso que desprecian las posibilidades de la construcción de trabajar en conjunto colectiva, ¿no? Entonces, intentando no llegar a, no estas cosas, intentando no caer en ellas, ya estaríamos trabajando como lo que llamamos un grupo inteligente, ¿no? En el que realizamos colectivamente aquello para lo que nos hemos formado, es decir, que cuando nos agrupamos por unos objetivos concretos, es que realmente lo estamos realizando de manera colectiva para lo que nos hemos formado, y además lo hacemos integrando el bienestar de las personas individuales que forman parte de ese grupo. Eso es muy importante también. Socializamos los cerebros de todos los miembros del grupo, utilizamos las ventajas del pensamiento en grupo. Aquí os estoy dando algunas pinceladas, pero bueno, que esto podría dar, ya sabéis, para cada una de estas cosas, para un taller, ¿no? De cómo podemos hacer esto luego, ¿no? Pero bueno, que es importante como saber que hay herramientas
para poder trabajar el pensamiento colectivo de los grupos, ¿no? Y que sobre todo la estructura que nosotros hagamos está orientada a la tarea para la que hemos diseñado la iniciativa, ¿no? Y además en ella aprovechamos la diversidad de las personas que lo tienen, ¿no? Entonces, estas estructuras, ¿no?, que llamamos inteligentes, igualmente podemos crearlas más o menos verticales o horizontales. Pueden ser estructuras verticales en las organizaciones entidades de las que estemos, pueden ser estructuras horizontales. Generalmente la mayor parte de las iniciativas, agrupaciones, asociaciones, es una mezcla de estructuras horizontales y verticales, ¿no? En general la verticalidad suele estar en un continuo todo esto, y depende de la distribución realmente del poder dentro de las organizaciones y de lo que, es decir, realmente de las tomas de decisiones, de quién toma las decisiones y en qué cosas, ¿no? Entonces, las estructuras verticales son aquellas donde las decisiones van de arriba abajo, hay una persona o pocas que toman decisiones que afectan a todas, y ¿qué ocurre? Que cuando los grupos no tienen una estructura explícita, es decir, están funcionando, pero sin una estructura explícita de funcionamiento, ya no me refiero a la forma jurídica, sino, ¿no?, con lo que decía, ¿no? No sabemos qué canales de información realmente tenemos, no sabemos quién toma las decisiones o quién hace qué cosas, lo vamos diciendo todo sobre la marcha. En realidad, si no tenemos la estructura explícita, pues somos más sensibles a que vayamos hacia la verticalidad, porque al final va a haber una persona o dos que van decidiendo para ir avanzando, ¿no? Entonces es verdad que los grupos en los que hay una cierta horizontalidad requieren pues, algo más de definición en la estructura, pueden ser más complejos que las estructuras verticales, pero es verdad que puede tener la recompensa puede ser muy grande, ¿no? Y luego hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que cuando hablamos de estructuras horizontales, no quiere decir que todo lo hagamos todos, o sea, que todas las cosas que hay que hacer las haga todo el mundo, ¿no? Sino que principalmente es esto que pongo aquí, ¿no? Que son aquellas en las que todas las personas tienen acceso a la toma de decisiones importantes, aunque a veces no la tomen, porque puede ser que no la tomen, pero que pueden tener acceso a esa toma de decisiones importantes, ¿no? Entonces digamos que eso serían las estructuras horizontales. Ejemplos de horizontalidad, pues son trabajar a través de asambleas, a través de rotaciones en los cargos y comisiones, a través de consultas en decisiones importantes, a través de programas de participación, ¿vale? Es decir, el ideal es la menor estructura posible, siempre dentro de las organizaciones, para la mayor capacidad operativa posible. Entonces, siempre es importante que haya una cierta flexibilidad en las estructuras, ¿vale? Pero, es decir, en una estructura que tiene una cierta flexibilidad, ¿vale?, de esta estructura, que aumenta, por una parte, posibilidades de conflicto, pero también oportunidades para ir ajustando nuestras formas de funcionamiento, ¿vale? Entonces, esto es, por tanto, es importante intentar como aprovechar las sinergias que nos va a ofrecer el grupo en el que estamos, pero tampoco crear interdependencias o estructuras excesivamente complejas. Esto parece un poco, ¿no?, como que mucha verborrea de un montón de cosas, pero bueno, que luego esto, haciéndolo poco a poco, ¿no?, según lo que, ¿no?, un poco teniendo en cuenta esta estructura que existe al principio, ¿no?, de punto, identidad, el seno, se va sacando porque, vamos, nosotros lo hemos trabajado con algunas de las definiciones que hemos comentado, hemos estado trabajando estos aspectos. Entonces, cuando hablamos de estas tomas de decisiones, igual otras dos pinceladas, que sería importante tener en cuenta que hay distintos niveles de tomas de decisiones, es decir, que cuando estamos tomando decisiones a nivel colectivo y a nivel personal también, pero a nivel colectivo, vamos a tener por una parte decisiones estratégicas, que son las que determinan sobre todo la dirección de toda esa entidad, de toda nuestra asociación, de toda la organización, ¿no?, determinan los propósitos, las metas, ¿no? Entonces, las personas o grupo encargado tienen que ser aquellas que tengan una visión total de todos los elementos para poder incorporarlos, ¿no?, de manera coherente, para ver quién toma este tipo de decisiones estratégicas en esta organización. Luego, una serie de decisiones tácticas o administrativas que se llaman, que las tácticas son actuaciones para cumplir estas metas estratégicas que se ha puesto la organización, ¿no? Entonces, son más específicas y son más concretas y orientadas a las acciones. Que sería ver quién hace este tipo de actuaciones, ¿no?, en nuestro organigrama, ¿no?, de funcionamiento. Y luego está la toma de decisiones operativas, que son las que ya se hacen en los niveles de seguimiento, ¿no?, las operaciones diarias, ¿vale?, diseñadas para cumplir pues estas decisiones tácticas que poníamos aquí, ¿vale? Entonces sería ver quién las hace. Entonces, en la toma de decisiones hay que tener en cuenta esto,
Es decir, que no todas las decisiones son iguales, cuando decimos que no todo el mundo tiene por qué tomar todas, sí que es importante que todas las personas de la agrupación, si queremos una estructura horizontal, puedan tener acceso a este tipo de decisiones estratégicas, ¿vale? Pero no hace falta que estemos todas en las operativas del día a día y ni siquiera en las tácticas, ¿no? Las actuaciones para cumplir estas metas, ¿vale? Y luego hay que tener en cuenta simplemente que tenemos dos tipos que realmente cuando hablamos de desacuerdos que puede haber en las agrupaciones, hay dos tipos de desacuerdos. Estoy dando como pinceladas muy generales, pero bueno, tenemos una parte del desacuerdo dinámico, que realmente será el que se da mayoritariamente en las reuniones, asambleas y las agrupaciones, que realmente tienen que ver más con la forma en la que nos comunicamos, ¿vale? Errores de información, de interacción, de cómo llevamos a cabo las reuniones o las tomas de decisiones. Eso suelen ser 80-90% de los desacuerdos que hay en los grupos. Y luego ya está el desacuerdo esencial, que llamamos, que es el resultado realmente de tener posiciones diferentes ante algo que se está proponiendo, ¿vale? Pero que al mismo tiempo es desacuerdo esencial, que es parte de la diversidad que hablábamos, de aprovechar esa diversidad de los grupos, nos puede llevar a hacer un replanteamiento de actuaciones, incluso del propio sentido del grupo, que puede ser importante para el grupo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso y tener en cuenta que siempre vamos a tener que gestionar la toma de decisiones y por lo tanto los acuerdos, y que es importante conocer el grado de acuerdo necesario y mínimo para poder seguir avanzando, ¿no? Un mínimo grado de acuerdo que en este caso tiene que estar relacionado con el sentido del grupo. Es decir, cuando tenemos una decisión estratégica muy importante que hay que tomar de cara a las organizaciones y decimos, ¿cómo hacemos? O sea, tenemos posiciones, hay un desacuerdo esencial, ¿no? Somos diferentes, ¿cómo avanzamos? Tendríamos que intentar conseguir un mínimo grado de acuerdo, pero que no fuera en contra de lo que es lo básico del sentido de la agrupación, ¿no? De la misión por la que la hemos creado, ¿vale? Poniendo algún ejemplo de estructuras explícitas de funcionamiento, que es, por ejemplo, aquí tenemos unos casos de productores ecológicos en el que hemos trabajado, pues en este caso tenemos, por ejemplo, en su estructura explícita llevada a lo que es a nivel ya de lo que son las partes. Aquí tenemos, por ejemplo, una junta directiva con representantes de distintos sectores de productores ecológicos que forman parte de la junta directiva, y luego tienen un equipo técnico donde en este caso estamos hablando de unos de productores ecológicos que tienen un centro propio de acopio y de distribución, y dentro del equipo técnico hay un equipo de administración, un equipo comercial y un equipo, por ejemplo, de shipping y transporte, con distintos canales de comercialización, estamos hablando, ¿no? Restauración, tiendas Horeca, online, grupos de consumo, asociados, etc. Aquí hay otro ejemplo de distintos, lo que son las partes que os decía, de cómo las partes diferentes en las que se estructura la agrupación, ¿no? Si hablamos de otro tipo de agrupaciones más amplias, como estábamos hablando del proyecto de ecocomuniones, en este caso el Gobierno de Navarra, pues estamos hablando que es otro tipo de estructura. En este caso, por ejemplo, son mesas técnicas. Estamos hablando de un proyecto mucho más amplio, o sea, un proyecto muy grande, con una dispersión geográfica importante, que toca muchas cuestiones diferentes, entonces ha hecho mesas técnicas. La agrupación, en este caso, de las partes, de los actores, lo han hecho a través de mesas técnicas de asesoramiento agronómico, de logística y distribución, la parte de los nutricionistas, la parte del contacto, en este caso, con las escuelas, en este caso con las familias, perdonad, y luego la parte de con lo que son el trabajo con el propio personal de escuelas y las distintas entidades de restauración colectiva pública que las trabajan. Entonces, digamos que por eso cada iniciativa tiene que ver, ¿no? Esta parte que os decía yo yo creo que tenía aquí otra figura, no la puse al final, de aquí, ¿no? La tengo aquí un poquito más atrás. Es decir, que al final, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que, ¿no?, establecer nuestra propia estructura, pero que esto siempre va a ser un sistema dinámico, ¿no? Las agrupaciones en las que estemos. Lo que hablábamos de los desacuerdos esenciales que nos pueden dar lugar a su vez a incluso cambiar cuestiones de la identidad del grupo, puede ser o no, pero que tiene que ver con las necesidades de las personas del grupo, con la creencia del grupo, y puede ser que vayamos cambiando el sentido actual o no, pero que en cualquier caso esto se hace a través también de ir viendo cómo hacemos las actuaciones del propio grupo, ¿no? Si tienen que ver con la identidad del grupo o no, si no tienen que ver, entonces por qué, tenemos un sentido actual o no del grupo, etc. ¿Vale? Entonces, esto sería de cara a lo que es
el modelo de gobernanza que hablaba, ¿no? Todo eso. Es decir, la parte de funcionamiento interno. ¿Qué otra cuestión es importante de cara a la articulación del sector productivo cuando hablamos, ¿no? Para trabajar este tipo de comercialización, ¿no? Decimos que haya, ¿no? Tener en cuenta distintos aspectos que nos lleven hacia la profesionalización del sector en este aspecto, ¿no? Entonces hay distintas cuestiones a tener en cuenta. Entonces una de ellas es lo que es, digamos, un catálogo conjunto. Estamos hablando de agrupación del sector productor, pues estamos hablando de la importancia de tener un catálogo conjunto, una oferta propia, clara, amplia, diversa, poder tener unos volúmenes suficientes con una producción suficiente según los canales que tengamos establecidos. O sea, yo lo estoy poniendo como lo que sería lo ideal, no de tener claro, por supuesto. Luego esto se va yendo poquito a poco y parte por parte, ¿no? Nosotros, por ejemplo, llevamos acompañamientos de 5 años con algunas de las asociaciones, entonces está funcionando fenomenal, pero bueno, ¿qué te quiero decir? Que se ha ido como cada año, ¿no? Como trabajando distintos aspectos. Entonces, ¿no? Sería, como decía, lo de la oferta conjunta, catálogo conjunto, con precios consensuados, digo, es como el ideal al que iríamos, ¿no? De funcionamiento. Se puede llegar a una administración conjunta o no, y luego, pues, igual, tener en cuenta también calibres y variedades según el canal, el que vamos a comercializar. Cuando hablamos del canal de la restauración colectiva pública, ¿no? Que es el canal que estos últimos años está fomentando mucho la articulación del sector productivo, gracias a este apoyo de las administraciones. Hay unos calibres determinados que se utilizan en las cocinas de las escuelas, hospitales, etcétera. Hay unas variedades determinadas que entran mejor que otras, ¿no? Entonces, conocer también eso de cara a los canales que queremos trabajar también es interesante. Luego tendríamos dentro de lo que es la profesionalización de la iniciativa, es muy importante toda esta parte de los registros que llevamos también por canal de comercialización, tener una trazabilidad clara, por el tema de pedidos, albaranes, facturas, cumplimiento de protocolos de seguridad, todo eso en realidad hay que conocerlo y hay que tenerlo claro, ¿no? Cumplimiento de formatos, que hemos llegado, los acuerdos que hemos llegado con el sector y el canal al que le vayamos a distribuir, ¿no? Y los criterios de calidad que tengamos, en este caso, establecidos por la propia agrupación. Y luego los compromisos que cada persona productora de esa agrupación se haya comprometido de cumplir, ¿no? De surtir unos volúmenes o unos productos determinados, ¿vale? Y luego tendríamos toda la parte de, aquí hablando de, ¿no? de este tipo de procesos de articulación para todo el tema de canales cortos de comercialización, tenemos que tener en cuenta toda esta parte que tiene que ver con la logística y la distribución, ¿no? Son aspectos como establecimiento de pedidos mínimos, para llegar a un pedido, y deportes, cuando llegamos al pedido mínimo, qué hacemos si no nos afecta el producto cuando llegue, si tenemos capacidad de retirada o no, si tenemos qué capacidad de flexibilización por los horarios que tenemos para el cliente, qué horario de atención ponemos al cliente, establecerlo, qué ocurre si tenemos licencias de emergencias para distribuir un producto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a suplir, ¿no? Los productos a lo mejor que no lleguen. Entonces, por tanto, ¿no? Son cuestiones, por eso, ¿no? Cuando hablaba de cómo llevar esto a cabo en Guadalajara, ¿no? Son aspectos como qué productos ofertamos, ¿no? Queremos ofertar, los tenemos, no los tenemos, a qué precio los queremos poner, cuánto, qué cantidad de cada producto tenemos, ¿no? O qué alternativas tenemos para poder suplir si hemos llegado a un compromiso para distribuir si no lo tenemos, ¿no? ¿Quién de la agrupación lo va a distribuir? ¿Vale? ¿Dónde? ¿Cómo decidimos eso? ¿Vale? ¿Cómo decidimos qué productor va a poner qué producto de toda la agrupación? ¿Qué disponibilidad, fecha de disponibilidad de los productos que tenemos? ¿Y qué mecanismos de seguimiento de cumplimiento de compromisos? ¿Vale? Esto, como es una actividad formativa cortita, os lo estoy dando todo así a mogollón. Que a lo mejor son muchas cosas así de golpe, pero bueno, para que tengáis una idea ¿no? de la importancia de tener en cuenta que cuando estamos demandando que hay una articulación y pidiendo que hay una articulación de la demanda y que se crean mercados internos, es importante también como que hay una, ¿no? Desde el sector de la producción agroecológica ecológica, ¿no? Pues cómo podemos, si es que queremos, articularnos y avanzar en esta profesionalización, ¿no? Que es una cuestión que nos estamos planteando, y puede ser que no. Y luego plantearse, por supuesto, pues todo este tema de cómo estamos haciendo la distribución, ¿no? Lo que estaba diciendo antes, ¿no?
toda esa parte que comentaba, ¿no? De si hay desabastecimientos o qué horarios tenemos, etcétera, pero también qué frecuencia vamos a tener de distribución, cuántos días a la semana, qué distancia vamos a hacer realmente, ¿no? Con el número de pedidos, los pedidos mínimos que hablábamos, qué distancia podemos llegar realmente con los precios que tenemos, ¿no? Que estamos soportando, tenemos vehículos adecuados para ello, en temperaturas, en volúmenes que tenemos que manejar, ¿vale? También como tener en cuenta todas estas cosas. Y luego, otra cosa a tener en cuenta es interesante, pues si queremos, nos parece interesante tener un espacio propio de almacenamiento y preparación de los pedidos, ¿no? Es decir, hay iniciativas, algunas iniciativas que nosotros hemos ido acompañando han iniciado, ¿no? El proceso de articulación sin tener un espacio de almacenamiento propio, haciendo rutas de distribución, primero de recogida de cada uno de los productores, ¿vale? Y después de ahí llevarlo a un espacio para poder hacer el picking de una manera subcontratada para que luego lo llevaran. Pero, por ejemplo, ahora se están planteando la necesidad de tener un espacio propio, ¿no? Como en mi caso tendríamos en este caso de Ecoalde o de Hacia Aldeco, por ejemplo, que tiene un espacio propio donde los productores de la agrupación llevan los productos y dicen, obviamente, ¿no? Se llega al producto, cuando llega se hace una revisión de la calidad de los productos, que se viene el seguro que sale comprometido de la persona productora, se hacen los pedidos y desde ahí salen las rutas hacia la distribución, ¿no? Hacia los distintos canales de comercialización. Que, como digo, también a nivel territorial, depende del territorio, pues hay distintos modelos. En el caso, por ejemplo, del proyecto que os decía de cocomedores del Gobierno de Canarias, en este caso es una asociación de productores, pero que trabaja como en la distribución, ¿vale? Es decir, está contratada para llevar toda la parte de distribución y logística y ellos son los que hacen esta ruta, recogen los productos a los productores, los llevan a su nave y hacen el picking de distribución de productos. Es decir, hay distintos modelos que en función de nuestras realidades y las necesidades, pues se pueden ir probando distintos modelos también para la distribución de los productos. En el caso de tener en cuenta, ¿no? O sea, en el caso de pensar que podría ser interesante que un espacio de almacén propio y de preparación de los pedidos, pues habría que plantearse cosas como condiciones del local, distribución, ¿no? Pues que nos quepa la producción que vamos, ¿no? Que vamos a manejar en ese espacio físico, qué tiempo tenemos disponible y tenemos de personas para realizar la preparación de los pedidos, entre otras cosas, ¿no? Y me gustaría también a plantear. Entonces, yo quería haber dejado un espacio para un poco también que comentarais, ¿no? Como qué potencialidades o qué retos veis en esta articulación posible del sector productor en Guadalajara, del sector de las zonas productoras. Entonces, no sé si queréis comentar o preguntar algo de lo que os he expuesto, que podemos profundizar en alguno de los aspectos o ver un poco también cómo veis todo esto que os he contado de cara a esta posibilidad en Guadalajara. Y os paso la palabra. Ánimo. ¿Dejo de compartir? Sí. Yo, si nadie tiene nada que comentar, quizá no da tiempo ahora y sería para más hablarlo de forma detenida. Pero en Guadalajara, en el caso de la hostelería, que es como una realidad policéntrica, que está como muy desparramada por la provincia, yo me entra la duda de cómo organizar un centro logístico con una realidad tan atomizada, ¿no? Porque el consumo está concentrado en el Valle de Henares y en Madrid, ahí es fácil, ¿no? Organizar rutas que vayan drenando, digamos, el producto hacia esa dirección, pues es muy homogéneo. Pero en el caso de la hostelería, ¿cómo hacen en Navarra, por ejemplo, donde es policéntrico también el consumo? ¿Lo llevan todo a Pamplona y de ahí lo vuelven a distribuir por toda la comunidad foral? Hay zonas a las que no llegan, porque el centro lo tienen cerca de Iruña, de Pamplona, y es verdad que nosotros sobre todo hemos trabajado con la restauración colectiva pública, pero es cierto que, por ejemplo, ellos tienen rutas de recoger simplemente, o sea, hay productores de toda la provincia de Navarra, o sea, de toda la comunidad autónoma. Es decir, como que sí que tienen rutas muy largas de distribución de los productos. Porque hay productores que son del sur de Navarra
Hay productos que son del norte y llevan el producto hasta lo que es el centro de acopio. Ahora, por ejemplo, lo que se está planteando es una experiencia piloto de ver aquellos productores que están más alejados y por lo tanto tienen más costes, ¿no?, de llevar su producto hasta el centro logístico de Coalde, pues están haciendo una ruta desde el propio Coalde para recoger los productores, ¿vale? Y poder así, digamos, como tener también, no sé, un acuerdo justo, digamos, entre todos los productores, ya que hay algunos que les pilla el centro de almacén de acopio mucho más lejos que otros. Pero digamos que eso lo podríamos extrapolar al tema que dices de hostelería. Habría que ver ahí, según desde dónde salieran lo que es la distribución, desde qué punto de Guadalajara saliera la distribución, pues realmente el coste de los productores, ¿no?, su lejanía, hasta ese punto, ¿no?, como poder equilibrarlo entre unos y otros, ¿entiendes? Sí, de hecho se me está ocurriendo que si hipotéticamente hay un centro logístico en Guadalajara ciudad o alrededores, a la que tiene que subir una furgoneta a recoger productos de la zona norte, rollo Sigüenza, ya puede ir cargado de cosas que se han acopiado allí y dejarlas. Esa gasolina está perdida, entre comillas, igualmente, ¿no? Entonces ya se puede aprovechar ese viaje de ida para dejar cosas en Sigüenza y acopiar lo que produzca el área de Sigüenza y bajarlo para la capital. Estoy hablando sin filtro, pensando en voz alta, pero quizá no es tan complicado. La verdad es que actualmente están haciendo muchos estudios desde, ¿no?, porque es lo que estamos hablando, ¿no?, como hay en distintas comunidades autónomas están creando estos centros logísticos de pequeños y medianos productores ecológicos y productoras, y entonces están estudiando como estos distintos modelos de distribución posibles. En Galicia, por ejemplo, están haciendo una experiencia piloto para el tema de las rutas y la distribución, para lo que dices, ¿no?, para optimizar las rutas. Igual en Coalde pues han estado también años mejorando las rutas y cada vez van mejorando más las rutas que están haciendo. Están haciendo estudios en Aragón actualmente también de modelos distintos de distribución con rutas incluidas. O sea que sí que es uno de los temas también clave en el tema de viaje y comunicación. Muchas gracias. Aquí. No sé si quieres comentar también, David, porque antes hemos comentado un poco también ¿no?, el tema, nuestra experiencia también con el tema de la articulación en Guadalajara. La experiencia del hueco. ¿No? Sí, como nosotros nos organizamos era con una furgoneta que salía de Sigüenza, recogía cosas a medio camino y luego bajaba hacia el Valle de Henares y Madrid, que es donde estaba el grueso del consumo. Y en el caso del aceite, que era una producción que estaba como más hacia el sur y estaba más desconectada de esa ruta, se enviaba directamente por Segur, porque el productor tenía un acuerdo. Hacíamos un catálogo conjunto y la gente pedía, pero luego llegaba por dos vías distintas, el aceite por esa vía particular y lo otro por una furgoneta. La lección de ese modelo, que no es suficiente para la necesidad de vender de los productores, es que solo con grupos de consumo y pequeñas tiendas no es suficiente. No es suficiente. Entonces, esa base está bien, pero solo con eso no llega. Hay que entender como la demanda, ¿no? Sí. O sea, por un lado es como un modelo doble, el consumo está hiperconcentrado en Madrid y en la Nacional 2, digamos, en la A2, pero luego si se quiere trabajar el tema de la hostelería, que hay pueblos de Guadalajara que concentran un montón de turismo y hostelería, como por ejemplo Sigüenza, que es la segunda o tercera localidad de todo Castilla-La Mancha en recibir turistas, pues habría que pensar en una cosa especial para abastecer Sigüenza. La verdad que, bueno, yo hablando de pros y contras, ¿no?, para esta regulación en Guadalajara, yo diría que es pro, en este caso, ¿no?, como que tenéis ya experiencias anteriores de articulación, ¿no?, de ver cosas que han funcionado y cosas que a lo mejor no, para poder buscar nuevos caminos, ¿no?, dentro de lo que podría ser seguir trabajando en esta articulación en Guadalajara. Sí. Además, lo bueno es que no se ha avanzado más, pues porque Servidor no ha podido, por una cuestión, o sea, no por un fracaso, sino porque a mí personalmente me ha surgido una cosa súper
Y eso ha impedido impepinablemente poder avanzar más con eso. Entonces, sabemos más o menos por dónde va la dirección y si no se ha avanzado no ha sido por un fracaso, sino porque ha surgido otra cosa súper importante que se han tenido que parar las cosas. Que eso es un alivio, ¿no? Porque si hubiera sido un fracaso estrepitoso, del que encima no sacas una lección o un aprendizaje, es peor. Hay un reto importante. Fenomenal, muchas gracias, David. Nada. No sé si queréis comentar algo más de vuestra experiencia sobre pros y contras posibles ahí para la articulación del sector productor en Guadalajara. Bueno, si queréis digo yo algo. Creo que Guadalajara, los pueblos, si te vas por toda la zona de Guadalajara, por donde vayas, hay muy poca, por ejemplo, hostelería, prácticamente te las buscas y te las deseas y si encuentras algo por ahí para comer un día, ¿sabes? Que muchas veces te tienes que comer de bocadillo, porque es que ya te digo, hay muchos pueblos, pero están muy despoblados y bueno, como dice Javier, ¿no? Que Sigüenza, claro, es un sitio que está muy bien, Pastrana, hay ciertos pueblos, ¿no? Pero que vamos, que en ese aspecto hay muy poco donde rascar, ¿no? Y vamos, no sé, creo que nos falta cantera, por lo menos en la zona de Orche, para los productos. Estamos muy poca gente, bueno, está muy poca gente, mira, yo ya por problemas, ¿no? Que tú sabes, no tampoco he podido. Como dice Javier, nos lo hemos trabajado, hemos conseguido casi todo lo que queríamos, ¿no? De hecho, yo creo que íbamos bastante bien, pero claro, una persona sola y con el corazón jodido no puede llegar, aunque quieras, ¿no? Pero no puedes. Entonces yo creo que hace falta cantera y sé que vamos a tener un problema bastante importante con el agua. Por ejemplo, en esta zona, ¿no? Que nos va a faltar agua para lo que queremos hacer y no sé, es una pena, ¿no? Eso, que vamos, que necesitamos cantera. Claro, quiere decir que, por ejemplo, en el caso de Orce, Jesús, también, ¿no? Por lo que comentas, ¿no? Como que sí que podríamos tener una demanda interesante a nivel cercano, pero cuando dices que falta cantera, es que nos falta en realidad, en este caso, la articulación con los productores, más productores. Vale. ¿Estamos solos? En este caso es más que hay la demanda, ¿no? Que ya está más creada y nos falta como seguir articulando la oferta. Muy bien, muchas gracias, Jesús. A ti. No sé si queréis comentar algo más. Hola, buenas tardes. Soy José Manuel. Perdonad que he tenido muchos problemas para poderme conectar hoy. Bueno, yo soy un pequeño apicultor cerca de Orche, del pueblo de Renera. Estoy entre Orche y Pastrana, para que ubiquéis físicamente. Bueno, yo quería comentar así varias cuestiones, ¿no? A lo mejor de dificultades, ¿no? Objetivas que tenemos, aparte de la del clima, que comentaba anteriormente. Bueno, creo que ha sido muy importante el decreto de noviembre del 20, del 20 de venta directa y venta en circuitos cortos. Creo que nos ampara un poquito a pequeños productores, ¿no? Y facilita lo que ha sido una comercialización de toda la vida, ¿no? Creo que hay un hándicap, que como esas regulaciones son autonómicas, el concepto de proximidad queda totalmente desvirtuado. Y pongo un ejemplo. Yo puedo vender a Albacete o a Ciudad Real a 300 kilómetros y estaría amparado por ese marco de venta directa o proximidad, y no puedo vender en Alcalá de Henares, que lo tengo a 30 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, ahí, y como no todas las comunidades autónomas tienen esa regulación, en el caso de Madrid no sé si hay algo, me parece que no. Pues claro, el tema de proximidad como que queda muy desvirtuado, ¿no? Luego, en el caso concreto de la apicultura, pues sí que nos afecta un tema, porque la certificación en ecológico en la apicultura tiene cierta singularidad. Sí que nos afecta que haya tan pocos productores en ecológico en esta provincia, porque en principio
para poderte certificar en apicultura, tienes que tener un radio de 3 kilómetros desde donde tienes las colmenas o sin cultivos o que sean cultivos en ecológico. Yo personalmente en Renera no tengo ese espacio físico, no tengo un radio de 3 kilómetros limpios. Bueno, aparte es que prácticamente no hay productores en ecológicos, es una minoría, ¿no? Por aquí. Por otra parte, sé que algunos consiguen la certificación en ecológica y no me lo explico cómo. Pero bueno, a lo mejor es un tema en el que tengo que investigar. Luego hay otra cuestión. Hablo específicamente de lo que es apicultura, que es un producto que a lo mejor podría ser un estandarte por la denominación de la miel de la Alcarria, ¿no? Los apicultores somos unos ganaderos muy especiales y dentro de nuestros ser especiales está el tema de que somos muy individualistas, ¿no? Por la actividad y por otras cuestiones que a lo mejor no viene a cuento, ¿no? Pero sí podríamos tener una unión, por ejemplo, en torno a la denominación de origen, miel de la Alcarria, pero la verdad es que lo que hay en la organización que sustenta la denominación de origen, pues bueno, la verdad es que no quiero comentar nada porque lo único que voy a decir es que habría que cerrarla y hacer algo nuevo y democrático y participativo, transparente, ¿no? Entonces, bueno, pues son ciertas dificultades que a las ya existentes de cómo está la situación generalizada de abandono, específicamente en el ámbito apícola, pues no es nada fácil, ¿no? El generar iniciativas de participación, de ayuda, de que permitan dinamizar nuestra actividad, ¿no? Y yo soy de los que me lo creo esto, que se puede hacer y que tiene todo el sentido del mundo y sería una forma de potenciar la vida en lo rural, ¿no? Soy miembro también de la OSA, no me he participado, participo en Madrid en la OSA, en estructuras, ¿no? de desarrollo cooperativo, pero en el mundo rural hoy en día no es fácil, ¿no? Y sigo desde lejos algunas iniciativas porque creo que en Guadalajara hay un espacio que es el Rincón Lento que, bueno, pues está haciendo una iniciativa desde la dinamización comunitaria, donde está siendo un punto de comercialización también muy significativo, ¿no? Y creo que ese tipo de iniciativas me las creo, ¿no? Y tienen todo el sentido del mundo. Pero específicamente desde lo rural, ojalá encontráramos la mecha, ¿no? Pero no soy muy optimista. Me lo creo, pero no soy muy optimista. Pues muchas gracias, José Manuel. No sé si queréis seguir comentando. O sea, yo entiendo lo que comentas, pero bueno, es cierto que yo voy a contar todo lo que comentáis, que yo creo que cuestiones como, ¿no? Aquí lo que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, ahí que nos comentaba que sí que hay ese interés de agruparse, ¿no? Y de asociarse y de seguir trabajando con los mismos productores ecológicos de Guadalajara. Es cierto, como tú dices, ¿no? Que no es tampoco sencillo, pero bueno, tenemos otras iniciativas que se están dando ¿no? en otras comunidades autónomas y en otras provincias, porque no, aparte de las agrupaciones que pueden ser, ¿no? más territoriales, ¿no? como otras experiencias que estamos aquí, que a lo mejor comentaréis, o por sector, como el sector de la miel, agruparse a nivel provincial, por ejemplo, o podría ser, si se están dando en otros sitios, ¿no? Pues, y también, ¿por qué no? ¿no? Como dices tú, cuando hay normativas que están apoyándolo. Pero bueno, es cierto que bueno, que no es un camino pues, complejo, pero que se está haciendo. No sé si antes de dar la palabra a otra persona, José Manuel, ¿quieres comentar algo lo de la OSA? Si todo el mundo conoce la iniciativa que comentabas, o si la conocéis. Es interesante del supermercado cooperativo de la OSA. No, yo conocerla no la conozco. ¿José Manuel? Sí. Digo que no sé si quieres comentar así qué es la OSA, así brevemente. Bueno, pues la OSA surge como un proceso de escalado desde los pequeños grupos de consumo o de
distribución en la ciudad de Madrid que en un determinado proceso pues ven la necesidad de escalar su iniciativa, ¿no? Y se hace un supermercado cooperativo, aunque en Madrid ya hay varios, ¿no? Y bueno, pues ahí nos liamos. Lo que pasa que, bueno, está costando sobre todo desde un punto de vista económico, porque hubo que hacer una inversión en la adecuación de un local, equiparlo con cámaras frigoríficas, con todo lo que lleva un supermercado, una inversión muy fuerte, para que os hagáis una idea, de cerca de 1 millón de euros, o sea que estamos hablando ya de un tema de escalado importante, ¿no? Y de unos gastos importantes, unas ayudas económicas que se tuvieron que pedir, y sí que no hemos alcanzado los niveles de participación suficientes ni los niveles de venta. O sea, hay que vender mucho para generar también recursos y que funcione, ¿no? Entonces, bueno, estamos allí, ya llevamos 3 años, creo, camino de 3 años abiertos. Y bueno, vamos tirando, pero está costando la iniciativa. La idea es venta principalmente de productos en ecológico y productos de proximidad, ¿no? Y agroecológicos. Pues es verdad, es como comenta José Manuel, esta iniciativa que es muy interesante, que articula de alguna manera, en realidad, ¿no? O sea, intenta como agrupar un montón de productos que necesita la gente, ¿no? En su día a día, con esos criterios de sostenibilidad, de cercanía, proximidad, etcétera, y a nivel medioambientalmente sustentables. Hay muchas iniciativas que se están creando que pueden también servir para, ¿no?, fomentar esa agrupación del sector productivo. También, yo creo. No sé si queréis comentar algo más sobre retos que tenemos en Guadalajara y potencialidades que sí que existen. Hay otras dos personas, no sé si Inma o 256, que no sé cómo se llama, también presentes. Si quiere comentar algo. Bueno, yo soy Inma, puesto que los 56 nos anima. Bueno, no sé, para los demás tenemos una iniciativa de una huerta en ecológico pequeña que ha surgido desde el Rincón Lento y Ecologistas en Acción Guadalajara y que estamos intentando producir en hortícolas para vender en el Rincón Lento. Entonces, claro, a mí el Rincón Lento me parece un lugar maravilloso para este tipo de iniciativas de comercio local. Creo que la mayoría de vosotros lo conocéis, porque primero porque vendes a personas que están concienciadas con este tipo de situaciones, y entonces parte de las cosas que Lara comentaba sobre pues, establecer una red de apoyo entre el producto y el consumidor, pues están resueltas, ¿no? Porque ideológicamente las personas que pertenecen a ambas asociaciones pues tienen este convencimiento, ¿no? Incluso a pesar de todo eso, de al final tener un grupo de personas concienciadas, sucede que por ejemplo, el año pasado nos costaba vender parte de la producción porque bueno, pues las personas esperan, por ejemplo, un tomate normalizado, pues de un tamaño determinado, con un color determinado y una forma determinada, ¿no? Entonces, cuando ofreces una diversidad de tomates o tomates más grandes o más pequeños, la gente no está acostumbrada a eso y le cuesta. Yo creo que eso es una cosa muy importante dentro del mundo del ecológico, ¿no? Que aunque luego, de hecho hicimos el año pasado, por ejemplo, un taller de tomates en el que tapábamos los ojos a las personas y les poníamos los tomates delante y entonces elegían el tomate que más les gustaba como sabor, ¿no? Luego les quitábamos la venda y les decíamos que eligieran cuál les gustaba más, o sea, cuál comprarían. Entonces comprarían el que habíamos comprado en el supermercado Día, porque tenía la forma externa más bonita, ¿no? Más normalizada, digamos, y sin embargo se quedaban en sabor con cualquiera de los que nosotros habíamos llevado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece que son muy importantes. O sea, hay que cambiar un poco la forma de entender la producción en ecológico, ¿no? Si queremos
hay que cambiar la forma de las personas, ¿no? De entender cuáles son los productos buenos, ¿no? Y eso no sé cómo se hace, pero supongo que es una labor muy lenta, pero creo que es muy importante hacerla. Y eso creo que es un defecto que seguro que no solo está en Guadalajara, sino que seguro que está en toda la masa, digamos, de clientelar que puede tener el producto en ecológico, ¿no? Y luego, con respecto a lo demás, yo la verdad que creo en iniciativas que van siempre desde lo pequeño a lo grande, o sea, iniciativas que están adaptadas un poco a la escala de las personas que forman las asociaciones. Entonces, por ejemplo, el tema de la OSA, que lo conozco poco, pero lo conocía un poco, me parecía un poco haber dado un salto muy grande, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que pensar primero en qué productores somos, qué potencial de clientes, digamos, en ecológico tiene Guadalajara e intentar ir haciendo algo, una estructura poco a poco, ¿no? Pequeña, tipo como el Rincón Lento, no sé, algo así, ¿no? Algo que parta de la simbiosis del cliente y del productor, ¿no? Una simbiosis además un poco ¿no? De personas con, con una cierta ideología, ¿no? Me parece que eso es lo que puede dar éxito a cualquier iniciativa, ¿no? Tienes esas dos cosas conjuntas. Sí, de hecho, la iniciativa de la OSA, como José Manuel, no es una asociación de productores, es realmente una parte del consumo, en este caso, ¿no? De personas consumidoras que estaban muy concienciadas, especialmente, y bueno, en este caso, en Madrid, en principio, que hay más potencialidad de consumo, bueno, pues es lo que tú dices, ¿no? Pues supongo que se adaptó la iniciativa al contexto y es verdad que, bueno, que tiene esa parte más complicada de las inversiones más grandes, pero efectivamente, lo que hablamos de la adaptación a cada uno de los contextos, porque, por ejemplo, de las iniciativas que os comentaba al principio, que estamos dando iniciativas, algunas que os he comentado que a lo mejor partían de, en este caso, 8 productores y productoras, y luego en cambio otra que partía de 53, otra que partía de 15. Entonces, bueno, efectivamente que en cada contexto, ¿no? Pues la articulación es lo que te has dicho, vaya, hay que adaptarla a los retos, a las necesidades de lo que tenemos en el territorio. Claro, por ejemplo, con nuestras colas hortícolas, lo que nos sucede en el Rincón es que si quieres tener una venta continuada de verduras y de fruta, pues tienes que tirar de grandes productores navarros como Gumendi, por ejemplo, para que cubran la demanda, digamos, de las personas en invierno, ¿no? Fundamentalmente, o en primavera incluso, que hay todavía probablemente menos menos producto en la huerta disponible, ¿no? Entonces, bueno, aunque es verdad que uno puede ir poco a poco pues, aprendiendo, que nosotros somos unos principiantes y aprendiendo a controlar cuánto se consume, en qué épocas y a hacerlo, digamos, lo humanamente posible en este clima, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no tirar de un productor que ya hace esto mejor y entonces ir, digamos, dosificando lo que tú puedes meter como productor local y lo que se puede meter como desde un poco lejos, ¿no? Entonces, ahí, a eso es a lo que me refería yo un poco con adaptar a la escala de lo que uno puede para no, pues para que el consumidor se quede, digamos, contigo a pesar de que no tengas todo el producto que él necesita para ofrecerle, ¿no? Es que es interesante porque efectivamente el poder es lo que estábamos hablando ahora, entonces, ¿no? Durante toda esta jornada de pues, articular de alguna manera las distintas ofertas que podemos tener locales, ¿no? Para poder cubrir una cierta demanda es muy interesante porque por una parte estamos fortaleciendo las iniciativas locales, estamos dando este producto de calidad y más cercanía, pero es verdad que hay que ver cómo hacerlo. Y luego es verdad que a nivel estatal, por ejemplo, de estas iniciativas que actualmente tienen ya su espacio, ¿no? Logístico propio, porque estamos hablando de iniciativas de productores ecológicos pequeños, medianos, ¿no? Y alguno a lo mejor tiene productores más grandes también, sí que se están dando, por ejemplo, para no tener que tirar siempre de distribuidoras, de estas grandes que también existen ecológicas, que es verdad que funcionan fenomenal, pero bueno, para poder, ¿no? Para seguir como con la parte más directa de trabajo con una productora, se están dando muchos intercambios entre estos centros logísticos, que digo, de producción ecológica, entre distintas comunidades autónomas para completar las ofertas. Entre a lo mejor, ¿no? Los territorios que estaba comentando, para, ¿no? Hacer completar esa oferta
Es decir, no lo vamos a tener todo, como tú bien decías, en nuestro territorio, todos los productos que nos están demandando las personas consumidoras, ¿no? Pero bueno, ir viendo poco a poco cómo poder cubrir toda la oferta con lo que más posible del territorio y luego incluso establecer esos intercambios de productos entre otras iniciativas que no están a las nuestras en otros territorios, ¿no? Para las alternativas que necesitaban. Bueno, pues oye, muchísimas gracias a todos y a todas por la participación. En cuanto a las posibilidades en Guadalajara, es verdad, ¿no? Que por una parte hay, ¿no?, esa parte de las dificultades que estáis comentando, pero bueno, también esas potencialidades que tenéis en el territorio, iniciativas que estáis en marcha más recientes y otras que llevan más años de andadura, como la que nos contaba David, que puede ser interesante, ¿no?, el ver, ¿no?, cómo poder darle seguimiento a estas iniciativas y poder incorporar incluso a personas productoras de las que estáis aquí, que podéis estar interesadas en este tipo de iniciativas que se están creando en Guadalajara. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, como os he comentado, subir este vídeo de todas maneras al canal de YouTube del Observatorio, por si hay personas, bueno, de hecho nos han comentado otras personas productoras que estaban interesadas y que lo puedan ver. Igualmente os mandaremos, si estáis interesadas, podemos mandar la presentación que he hecho hoy, porque entiendo que estáis todas apuntadas, ¿no?, en el Google Form este, o tengo vuestro contacto, ¿no? No sé, José Manuel, ¿tú estás apuntado? ¿Y Bernardo también? No, yo no estoy apuntado, no estoy apuntado. Yo, pues si quieres que te mande, queréis que mande la presentación o seguir mandando la información. Tenemos su correo, Lara, ¿eh? Sí, lo tiene Charlotte. Tenemos el de José Manuel también, ¿no? ¿Entiendo? Sí, el de José Manuel también y Jesús también. Vale, fenomenal. Bueno, Jesús, los dos. Muy controlado. Los pasos. Pues bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y entonces recordaros que la última píldora formativa, la última de este año es la semana que viene, a este mismo horario, también el miércoles, y es muy interesante porque va también a tratar en este caso de todos los aspectos más empresariales, organizativos, pero sobre todo dedicados a la parte económica empresarial para este tipo de iniciativas de pequeña y mediana producción agroecológica. Que un compañero que tiene una amplia trayectoria acompañando también iniciativas de consumimiento. Entonces mandaremos igualmente el enlace Zoom y la información por si podéis también conectarse. Yo creo que es un momento importante para aprovechar. Es la última del año. ¿Vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.